www.juantoledo.es patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más a este espacio electoral, diría yo, porque tratamos de conocer todas y cada una de las propuestas de las diferentes fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones, para las que ya saben ustedes, apenas quedan 3 días con la jornada de descanso y de reflexión por medio. Está hoy con nosotros la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas del Partido Socialista, Ariagona González, a la que saludamos. Buenas tardes, Ariagona, ¿qué tal está usted? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Supongo que a estas alturas de la campaña las fuerzas ya son menos, ¿o no? No, las fuerzas nos agotan hasta el viernes a las 12 de la noche. Nos queda por delante hoy jueves, bueno, medio jueves ya, y mañana viernes. Y todavía nos queda pendiente alguna reunión que tenemos ya cerrada y daremos otro paseo por todos los municipios de la isla, pues trasladando nuestro mensaje a aquellas personas que nos quieran escuchar, a los vecinos y los vecinos, y recogiendo también propuestas. Es verdad que las campañas electorales han cambiado mucho desde hace años ahora, las redes sociales, la comunicación, todo es distinto. Cuéntanos un poco qué ha intentado el Partido Socialista en estas 2 semanas de campaña hacer para llegar a la gente, porque ya no hay mítines, no hay grandes mítines, no hay grandes encuentros, pero hay acercamientos de otras características. Sí, nosotros hemos combinado el método tradicional con el método actual, es decir, hemos hecho algún meeting, por ejemplo, hicimos el martes uno en Arrecife, que era la presentación de la candidatura de Eva de Banta, que nos acompañó José Luis Rodríguez Zapatero, eso fue formato meeting tradicional, igual que cuando se presentó la candidatura de María Dolores Corujo al Cabildo, que también nos acompañó Ángel Víctor, eso fue otro meeting en formato tradicional, y después lo que hemos hecho es pequeñas reuniones con grupos de personas a las que le hemos trasladado el proyecto desde una conversación, digamos, a ambas partes, desde una conversación nosotros como candidatos y ellos con sus propuestas y preguntas, y obviamente después nos hemos centrado en lo que son redes sociales. Hemos hecho vídeos, hemos hecho pues una campaña en redes sociales también para llegar a todas aquellas personas que se informan a través de las redes, porque ahora, como tú decías, está todo muy... ya no es como antes, que solamente uno viendo la tele y escuchando la radio llega a las personas, sino ahora todas esas redes sociales, pues también hay muchísimas personas que se informan a través de ellas. Y es verdad que, bueno, hemos vivido confrontación, sobre todo en los debates de los candidatos a la presidencia del gobierno, en las distintas televisiones, pero yo no sé si usted palpa, Lanzarote, ese nivel de enfrentamiento con las otras fuerzas políticas que confluyen en estas elecciones. La verdad es que te soy sincera, no nos han dado la oportunidad de debatir. Es decir, en el Congreso de los Diputados no se han centrado en el Senado, y ahí sí es verdad que mi compañero Manolo Fajardo pues ha dejado bastante claro cuál es el mensaje del Partido Socialista, sobre todo para aquellos que siempre nos intentan hacer creer que son los únicos que tienen una voz canaria y que el resto de los que vivimos en Lanzarote y en Canarias en general, pues como no seamos afiliados a Coalición Canaria, no defendemos los intereses de nuestra tierra. En ese sentido, el Partido Socialista siempre defiende los intereses de todas las personas y lo hemos demostrado continuamente. La comunidad autónoma en la que más beneficia la subida del salario mínimo interprofesional es en Canarias. Esa subida de 900 euros, el mayor beneficio es para las personas que viven en Canarias, ya que teníamos los salarios más bajos aquí. Es decir, el Partido Socialista gobierna para los canarios y para las Canarias también. Y de hecho, aprovechando que ayer fue el centenario del nacimiento de César Manrique, es gracias al Partido Socialista que el aeropuerto lleva su nombre. Porque mientras tanto lo que hicieron Coalición Canaria y el Partido Popular fue pasarse la pelota unos a otros a ver quién pagaba la inversión. Pedro Sánchez la ha pagado. Es decir, el Partido Socialista, ya de por sí, los que estamos aquí, el Partido Socialista Canario tiene voz canaria y siempre defendemos los intereses de España y de nuestros ciudadanos, obviamente. Es verdad que siempre, al menos es tradicional que Coalición Canaria se atribuya esa voz canaria en Madrid. Para combatir eso, es decir, para trasladar el mensaje del Partido Socialista a la sociedad de Lanzarote o de Fuerteventura, en cualquier caso de Canarias, ¿qué argumentos utiliza el Partido Socialista? ¿Qué argumentos ha trasladado usted a todos esos colectivos con los que se ha encontrado, que luego nos contará cuáles son y en quiénes se han centrado, pero cuáles son los argumentos que le trasladan? Subida del salario mínimo interprofesional para todos los españoles y españolas y obviamente para los canarios. Recuperación de la prestación por desempleo para mayores de 52 años y canarios y canarias que tienen 52 años, están en situación de desempleo, esa prestación les beneficia.
recuperación de la tarjeta sanitaria universal para todas aquellas personas que viven en España, entre ellas las que viven en estas islas. Abolición del impuesto al sol, también para todas aquellas personas canarias que quieran apostar por las energías renovables. Es decir, las medidas del Partido Socialista, cuando me dicen, no, es que no son específicas, es que no hay nada más específico que tener más dinero a fin de mes. No hay nada más específico que tener una prestación si estás en situación de desempleo. Y no hay nada más específico que no tener copago farmacéutico cuando tienes que ir a comprar medicina. ¿Hay algo más específico que eso? Eso por una parte. Luego, por otra parte, obviamente, el gobierno del Partido Socialista tiene partidas específicas para infraestructuras canarias. Por ejemplo, se ha firmado el convenio de carreteras con 1.200 millones de euros para ejecutar en 8 años. Se ha firmado también un convenio para recuperación de infraestructuras turísticas con 21 millones de euros, un convenio para infraestructuras educativas con 42 millones de euros, un convenio, el Plan Empleo Canarias, con 42 millones de euros. Todos esos son fondos que vienen del Estado. Otra cosa es cuando los fondos llegan al Gobierno de Canarias, que al fin y al cabo es quien los ejecuta, que las cosas no se hagan. Y ahora me refiero, por ejemplo, al Colegio de la Destila. Sí, el dinero para las infraestructuras educativas está, pero si el colegio tenemos que esperar por él años y años y años hasta que nos los hagan, no es porque no haya la financiación, es porque el Gobierno de Canarias no pone la prioridad donde debe. ¿Cómo se puede solventar esos desencuentros? Porque si efectivamente hay una financiación, se proyecta y se ejecuta una obra tan importante como ese colegio, por ejemplo, y ahora resulta que por una cuestión de aceras, de acceso, los niños, en definitiva, siguen estando fuera de sus clases. A mí me gustaría saber si en ese sentido el Partido Socialista pretende agilizar este tipo de infraestructuras absolutamente indispensables para una sociedad como la nuestra y de qué manera lo va a hacer. A ver, es cierto que tenemos que seguir la ley de contratación pública y esos contratos pues hay que fiscalizarlos, regularlos, tienen el periodo de exposición que tienen, luego se presentan las empresas, es decir, es verdad que hay un tiempo administrativo, la administración es garantista para que las cosas se hagan bien. Es verdad que esos tiempos se dilatan, pero luego también están las ganas de hacer que las cosas funcionen y de estar todo el día encima de los proyectos y ver por dónde va y hacer la llamadita de rigor a ver en qué mesa está aquello. Y eso se tiene que hacer para que las cosas vayan rápido. Lo que yo sí que veo es cuáles son las prioridades y las prioridades ideológicas de cada partido político. La prioridad ideológica del Partido Socialista está clara. Derechos sociales, educación pública de calidad, sanidad de calidad, eso lleva una financiación. Esa siempre ha sido nuestra prioridad y lo hemos demostrado siempre que hemos gobernado. Derechos y libertades para las personas y consolidar el estado del bienestar. Cuando eso se traduce al Gobierno de Canarias, porque esa es nuestra prioridad siempre que estamos en España y ponemos los fondos para que eso ocurra, cuando eso se traduce al Gobierno de Canarias, lo que nos encontramos es que llevan 30 años en el Gobierno de Canarias, que estamos a la cola en sanidad, en educación, en renta mínima y que estamos a la cabeza en precariedad laboral y pobreza infantil. Y eso es coalición canaria en el Gobierno de Canarias. Si realmente queremos que eso no sea así, y que realmente hay un partido que le dé prioridad a la educación pública, a la sanidad pública, a las listas de esperas en Canarias, bueno, ¿qué vamos a hablar de la sanidad que no sepamos ya? La verdad que estamos en una situación grave. Pues yo les pido a los ciudadanos su confianza para el Partido Socialista y que podamos estar en el Gobierno de España a partir del próximo lunes y podamos estar en el Gobierno de Canarias después de las elecciones municipales. Efectivamente, habla usted de educación, de sanidad, ámbitos absolutamente queridos por la sociedad, porque los necesitamos en el día a día, y habla usted de derechos sociales. Canarias es la segunda comunidad autónoma más pobre de España, con el mayor número de población en riesgo de exclusión social. ¿Cuáles son las políticas que ofrece el programa del Partido Socialista del PSOE para aliviar, para abordar esta tremenda situación? Nosotros seguiremos subiendo el salario mínimo interprofesional y esa es la manera de que los ciudadanos cobren más dinero. Ahí ya tenemos una cosa. La otra cosa también es ese plan de empleo para Canarias que hablaba, que está dotado con 42 millones de euros por el Estado. Y todo esto de lo que estoy hablando han sido en 10 meses de gobierno del Partido Socialista. Todo esto lo hemos hecho en 10 meses. Si en 10 meses, con 84 diputados y con las presiones que hemos tenido de los independentistas y también las mentiras de la derecha continuamente, si esto lo hemos hecho en 10 meses, en 4 años, con más diputados, podríamos hacer muchísimas más cosas, siempre orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la población. Cuando dicen que el Partido Socialista quiere romper España y que nosotros no queremos a nuestro país y estamos buscando conflicto, la realidad es que estamos en estas elecciones generales porque no cedimos a ninguna de las pretensiones de los partidos independentistas en esos presupuestos generales del Estado. O sea, estamos aquí porque aquellos presupuestos no se aprobaron. Es decir, el Partido Socialista lo que sí va a hacer siempre es apostar por la vía del diálogo. Diálogo, diálogo y más diálogo.
siempre dentro del marco constitucional. Hay quien no cree en las encuestas, hay quien piensa que las encuestas realmente no aciertan o no suelen atinar con los resultados, pero lo cierto es que los últimos sondeos sociológicos que hemos conocido hablan de una victoria del Partido Socialista, muy lejos, como es evidente, de la mayoría absoluta. ¿Se cree, Ariagona González, las encuestas o usted va a seguir trabajando hasta el final por si acaso? Yo voy a seguir trabajando hasta el final por si acaso, porque es verdad que las encuestas pues motivan, pero también la gente se relaja con las encuestas. Y las encuestas simplemente es eso, un sondeo. El día real es cuando empiece el domingo a las 9 de la mañana y empecemos a ir a los colegios electorales a votar. Ahí es cuando empieza la encuesta real y esos son los resultados que tienen que estar. Luego veremos si se asemejaba a la realidad o no. Pero no hay que confiarse en las encuestas, tanto si son beneficiosas como si no lo son. ¿Qué sensación ha percibido usted de esos encuentros que ha mantenido, encuentros con sectores empresariales, deportivos, me imagino? No sé si se han acercado mucho o poco a un sector de la población que son los jóvenes, ciertamente desafectados de la política por todo lo que se ha vivido en nuestro país. ¿Y cuál es la impresión que tiene Ariagona González de esos encuentros? Empezando por los jóvenes. Juventudes Socialistas está con los jóvenes y es quien más se acerca, y también nosotros como candidatos los hemos acompañado en esos encuentros. Hemos hablado con ellos de dos cosas fundamentales: el plan de empleo juvenil, recuperar a todos aquellos jóvenes que se tuvieron que ir a vivir fuera de España porque España no les daba oportunidades de trabajo. Eso es una cosa. Otra cosa es el estatuto del becario, porque están habiendo jóvenes que los contratan en prácticas, hacen un trabajo de un trabajador normal y les pagan una miseria. Eso no puede ser y empiezan a encadenar un becario tras otro las empresas. Eso no se puede permitir. Es normal que uno tenga una formación y que la empresa te dé una formación, pero llega un momento que tú estás haciendo un trabajo igual que todos los demás. Ese sueldo tiene que ser el mismo. Eso por otra parte. Otro colectivo a los que nos hemos acercado mucho es, hemos hablado con los sindicatos también. Hemos recogido todas las demandas del sector laboral. Hemos hablado con las Kelly también, que tienen muchísimas demandas y muchísimos problemas en su sector. O sea, obviamente para nosotros la situación de los trabajadores es importante. Hemos recogido sus demandas, sus propuestas y le hemos contado qué es lo que ofrece el Partido Socialista. La inspección de trabajo tiene que mejorar. De hecho, la última oferta pública de empleo que sacó también Pedro Sánchez en el gobierno, no recuerdo el número de plazas, pero creo que eran unas 30.000, pero no estoy segura del dato ahora. Van dirigidas también a que haya más trabajadores públicos, también en esa inspección de trabajo, que pueda llegar a todos los casos que existen en el archipiélago y también en el resto del país, ¿no? Ajá. Ariagona, a mí en estos últimos días de campaña, ¿dónde se van a centrar ustedes? ¿A quién se van a dirigir? ¿Y cómo están planteando estas dos últimas jornadas? Jornada y media. Jornada y media, lo que nos queda. Vamos a ir, ya hemos estado en todos los municipios de la isla, pero vamos a volver a ir. Vamos a volver a ir y a volver a trasladar nuestro mensaje, a hablar con todas aquellas personas que nos quieran escuchar. Y como me decías antes, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues mira, hay gente que está muy ilusionada con el Partido Socialista, que nos quiere votar y que nos lo dice por la calle, y gente que no, porque obviamente hay de todo. Y luego también hay gente que está desafectada, que tiene una alta desafección por la política debido, bueno, pues a todo lo que se ha vivido en este país en los últimos 5 o 6 los casos de corrupción. Exacto. Pero bueno, y a esas personas también les trasladamos el mensaje de decirle, pues mira, es verdad, pero en todos los estratos de la población, en el sector empresarial, en el sector político, en el sector de los medios de comunicación, en las asociaciones, siempre hay garbanzos negros. Hemos tenido un puchero muy lleno de garbanzos negros, desgraciadamente. Ha Sí. estado en Lanzarote, hasta ayer mismo estaba José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, apoyando las candidaturas del Partido Socialista. Primero vino a apoyar a Eva de Anta, pero lo cierto es que ha echado un capote también a los candidatos al Congreso y al Senado. ¿Cómo valora ese Pues la verdad apoyo? que agradecimiento, muy agradecidos de que esté aquí, de que venga con asiduidad y que comparta con nosotros un poco de su tiempo libre. Él siempre viene de vacaciones y siempre está dispuesto para estar un rato con los compañeros y compañeras del Partido Socialista, y la verdad que fue un placer poder contar con él el martes en la presentación de la compañera Eva. La verdad que escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero para cualquier persona que sea socialista es un gusto y un placer. Bueno, pues es verdad que le ha cogido cariño a la isla de Lanzarote, donde habitualmente lo podemos ver. Lo vimos anoche precisamente en la fiesta del centenario de César Manrique. Se está viviendo una etapa, en este sentido hablo del centenario ahora,
ciertamente complicada, porque se ha tratado de politizar la figura de César. Ariagona González es joven, evidentemente, pero ¿cree usted que ese es el camino? No, desde luego que no. Desde luego que no. O sea, César Manrique es nuestro artista más universal. Desde luego que el camino no es politizar por intereses partidarios la figura de él. O sea, eso está más claro que el agua. Yo creo que al Cabildo le ha faltado mucho diálogo y mucha conversación. O sea, el Cabildo se ha posicionado y no ha querido contar con la Fundación César Manrique. Y al fin y al cabo, la Fundación César Manrique es la garante del legado de César. Esos actos tendrían que haber salido de la mano. Tendrían que haber sido unos actos en conjunto. Pero cuando una parte no quiere hablar, pues poco se puede hacer. Muy bien. Ariagona, seguimos centrados en la campaña electoral. Ha tocado usted temas antes como el de la sanidad y en ese sentido no hemos hablado mucho. El Hospital de Lanzarote, nuestro hospital de referencia, el José Molina Orosa, es verdad que ha mejorado mucho en los últimos años, pero también es cierto que sigue teniendo ciertas carencias para llegar a equipararse con el Hospital Universitario de Tenerife o con el Dr. Negrín en Gran Canaria. Desde el Congreso de los Diputados, puesto al que usted aspira, ¿se puede gestionar algo que vaya a beneficiar estas infraestructuras? No, es que lo que pasa es que la sanidad es una competencia transferida al Gobierno de Canarias. Quien lo puede hacer, obviamente con los fondos que llega del Estado, pero quien lo gestiona tiene que ser el Gobierno de Canarias y no lo ha hecho. Cuando hablamos de sanidad, es que hay que echarle la culpa a quien la tiene. Y hay que ser justos en esto, y la culpa la tiene el Gobierno de Canarias, son ellos los que tienen las competencias. ¿Se puede hacer algo de los ayuntamientos? No. ¿Se puede hacer algo desde el Cabildo? No. Donde se puede hacer algo es allí, donde tienen que poner la financiación es allí. A nuestro hospital le quedan, recuerdo de memoria, creo que tendría que ampliar en unas 50 camas para pasar de categoría. Al pasar de categoría tiene que prestar más servicios. ¿Qué hacen? Pues intentan no superar ese número de camas para no tener que invertir más aquí. Y desde luego nosotros eso no nos lo merecemos. O sea, si hay algo, si hay dos servicios en los que nunca pueden ser rentables económicamente, de los que nunca se puede sacar dinero, es educación y sanidad. De ahí lo único que se puede sacar es calidad de vida de la gente en sanidad y mayor educación para los jóvenes que están estudiando. Eso es digamos, el valor económico que se puede sacar de ahí. Y claro, y intentar hacer negocio con la salud de las personas, desde luego que eso no es ético. Ha habido, hemos vivido y asistido a 10 meses, prácticamente no más, de gobierno socialista, de gobierno liderado por Pedro Sánchez, tras la moción de censura a Mariano Rajoy. ¿Cree usted que eso ha ayudado al PSOE a afrontar esta campaña electoral? ¿Cree que les ha beneficiado o ha cambiado mucho el panorama teniendo en cuenta que antes estaban en la oposición? Yo lo que creo es que Pedro Sánchez fue valiente y hizo una moción de censura necesaria, porque sacamos del poder a un partido que, bueno, que parecía, como dijo Pedro Sánchez, el gran bazar de la corrupción. O sea, si hay partido en España que tenga casos de corrupción para dar y regalar, ese es el Partido Popular. Esa moción de censura fue necesaria, de hecho, si no hubiese salido. Entonces, a partir de ahí, lo que ha hecho Pedro Sánchez es recuperar derechos y libertades. Y claro, y las personas eso lo ven, los ciudadanos eso lo ven cómo su salario a fin de mes aumenta. ¿Y eso nos deja a nosotros en un buen punto de partida? Pues lo tendrán que evaluar los ciudadanos ahora el domingo con su voto. Pero está claro que yo creo que las personas prefieren cobrar más a cobrar menos. Pues hablando del domingo y del voto de cada uno de los lanzaroteños, nos queda apenas un minuto que yo siempre le doy a nuestros invitados para que pidan ustedes el voto, ¿no? Están en su legítimo derecho y le animo a eso, a que den las razones a los lanzaroteños por las que el domingo tendrían que salir de casa, llegar al colegio electoral y depositar un voto a favor del Partido Socialista. Pues muy fácil. Si realmente los ciudadanos quieren que España siga avanzando, que vivamos en una sociedad inclusiva donde no se nos quede nadie atrás, que las mujeres no pierdan esos derechos que tanto tiempo nos costó conseguir con la ultraderecha que estamos viendo que tenemos en el lado contrario, si queremos avanzar en sostenibilidad, si queremos avanzar en cambio climático, si queremos seguir avanzando en derechos y libertades para todas aquellas personas que viven en nuestro país, yo les pido el voto para el Partido Socialista, porque somos el único que ha demostrado a lo largo de la democracia que cuando gobierna el Partido Socialista, los ciudadanos y las ciudadanas están mejor. Pues Ariagona González, muchísimas gracias, suerte, y todavía queda algo por hacer estos 2 días, así que no les robamos más tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos, ya saben, será hasta mañana, aún queda un día para seguir conociendo al resto de candidatos de las fuerzas políticas. Nos encontramos aquí en Biosfera Televisión. Gracias por acompañarnos, buenas tardes.